Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición poder estar de nuevo con ustedes compartiendo precisamente la palabra de Dios en esta cápsula de fe. Hoy quiero hablar de un tema fundamental, un tema que realmente debe ocupar de mucha importancia para los hijos de Dios, para los creyentes, para todos aquellos que amamos a Dios. Y se trata precisamente de esto, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Juan capítulo 1, verso 1 y 2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo, vamos a decirlo así, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús comenzó a existir como hombre cuando nació del vientre de María, pero el Cristo o la segunda persona de la deidad no tiene principio ni tiene fin porque es Dios. Entonces, este es el que estamos hablando en este día, del Cristo, de la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne. Es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo. La palabra de Dios hay que leerla. ¿Por qué hay que leerla? Porque es el consejo de Dios. ¿Qué significa el consejo de Dios? Es lo que Dios ha determinado para nosotros, es comunicado con la humanidad a través de su palabra. Hay que leerla porque es el consejo de Dios, pero a través de la lectura de la palabra de Dios empezamos a entenderla, se abre nuestro entendimiento. También la palabra de Dios hay que creerla. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios hay que memorizarla. ¿Por qué? Porque a través de memorizar la palabra del Señor, no solamente ejercitamos nuestra mente y esa capacidad que Dios nos ha dado, sino que el Espíritu Santo puede traerte a memoria esos versículos en los momentos de necesidad. ¿Qué significa meditar la palabra de Dios? Es cuando nos quedamos por unos momentos pensando en lo que Dios quiso decir en este pasaje bíblico, en este verso bíblico. La palabra de Dios hay que repetirla. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y cuando repetimos la palabra de Dios, estamos declarando la palabra de Dios y esta palabra produce cambios, cambia la atmósfera espiritual, cambia nuestras vidas. La palabra de Dios hay que obedecerla. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Cristo. Cuando obedecemos a Cristo, estamos obedeciendo al Padre, estamos obedeciendo a Dios. La palabra de Dios, que es Cristo encarnado, hay que reverenciarla. Y por esto quiero adentrarme un poquito en este punto de la reverencia. ¿Qué significa reverenciar la palabra de Dios? Bueno, nuestra actitud cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos congregamos como iglesia y alguien está compartiendo, leyendo, predicando la palabra del Señor, debemos de tener reverencia ante ella, porque Cristo es la palabra de Dios. Podemos adorar la palabra. ¿Cómo yo adoro la palabra de Dios? Pues honrándola, obedeciéndola, reverenciándola, creyendo en ella. Es una manera de adorarla. Además, la palabra de Dios es alimento espiritual. Físicamente, nosotros necesitamos alimentarnos para podernos sostener. Necesitamos tomar agua para poder hidratar nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu. Nosotros, recuerde esto, somos espíritu,
tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero realmente cuando este cuerpo se termina la vida, el cuerpo va a la tierra y vuelve al polvo de la tierra. El alma y el espíritu van al Creador. Si vivimos para Él, si creemos en Él, nuestro espíritu y nuestra alma regresan a Él. Aquellas personas que no han creído en Jesucristo tendrán que ir a padecer, estarán separados eternamente de Dios. También la palabra de Dios es luz en el camino, no es que se vuelve una linterna, pero en este mundo tenemos oscuridad, oscuridad en las cosas que tenemos que decidir, en las cosas que tenemos que hacer, oscuridad en cuanto a las relaciones que están a nuestro alrededor, pero cuando leemos la palabra de Dios, esta proporciona luz, esta nos ayuda a mirar mejor las cosas, a entender mejor las cosas, a tomar mejores decisiones. La palabra de Dios es una guía, es una brújula en el camino, nos da entendimiento cuál es lo mejor que podemos hacer. La palabra de Dios nos da fortaleza. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Jesucristo ha vencido al mundo. Fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu. Aún la palabra de Dios, cuando la creemos, la confesamos, la declaramos, aún puede fortalecer nuestro cuerpo. La Biblia habla de pelear la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe es todo esto que le estoy diciendo usando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría, no es un conocimiento solamente intelectual. Empieza de una manera intelectual cuando comenzamos a leer la palabra, a memorizarla, a entenderla, pero cuando empezamos a creerla, empieza a tomar vida en nuestra vida, a cobrar, empieza a dar resultados, a fructificar en nuestra vida y entonces empieza a darnos entendimiento y sabiduría, sabiduría de lo alto. Santiago 1:5 dice, ¿está alguno de vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios. Pero recuerde esto, no es solamente que yo voy a pedir la sabiduría y me va a venir, me va a caer del cielo y hoy porque oré que me dé sabiduría, amanecí con más sabiduría. La sabiduría es tiene que ver con el conocimiento. O sea, yo pido sabiduría y quiero sabiduría de Dios, pues ¿de dónde voy a recibir esa sabiduría? De la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, al dedicar tiempo y dedicarme a esto, voy a alcanzar conocimiento y entonces Dios me va a dar sabiduría de ese conocimiento. Pero si yo no adquiero el conocimiento de la palabra, Dios no tiene herramientas para darme sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Si no tienes conocimiento, ¿cómo recibirás sabiduría para aplicar el conocimiento? De manera que si quieres buscar de Dios, sabiduría de Dios, la vas a encontrar en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo maravilloso porque nos habla de todas las bendiciones que vendrían a nuestras vidas si obedecemos la palabra de Dios. Es un mandato obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a un libro, estás obedeciendo a Cristo, estás obedeciendo a Dios, estás honrando al Creador. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros tenemos que tomar una decisión y escoger entre obedecer a Dios y su palabra o no hacerlo, entre confiar en Dios y su palabra o no confiar, entre pues creer o no creer, entre obedecer o no obedecer. Es una decisión. Dios dice que espera que nosotros escojamos la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. ¿Dónde vamos a encontrar la vida? En la palabra. ¿Dónde vamos a encontrar la bendición? En la palabra. Pero nosotros,
¿cómo escogemos si no sabemos? Por eso él dice la palabra de Dios que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor y de esta manera podremos vivirla, podremos creerla, podremos aplicarla, podremos crecer en sabiduría. Hoy te hago esa invitación a que te sumerjas en la palabra del Señor. Recuerde que estamos compartiendo los días viernes el Evangelio. Ahora mismo dimos Mateo y ahora estamos en Marcos. Pues empieza a leer el Evangelio de Marcos, profundiza en el Evangelio de Marcos para que el viernes, cuando estemos compartiendo acerca de este Evangelio, tengas un mayor entendimiento de la palabra. Esto te ayudará a crecer espiritualmente, te ayudará a alcanzar sabiduría de lo alto y Dios podrá hacer algo maravilloso en tu vida. En esta mañana les bendigo con todas las fuerzas de mi corazón y le pido al Señor que te enamores de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Feliz día.